distingue un poco diferentes tipos de vitrina, ¿no? Para los diferentes usos, ¿no? Ejemplo, vitrina de uso general, concebida para uso universal en el laboratorio, seguridad y facilidad de uso de ejemplares y con mucho espacio para estructuras de ensayo. Su exclusivo sistema de circulación de aire consigue excelentes resultados en las pruebas de resistencia más exigentes. Vitrina de uso general, seguridad de ejemplar para uso universal, fácil de usar y de cuidar, bajo coste de funcionamiento. Ejemplo, vitrina de ácidos concentrados. La aplicación clásica de la vitrina de ácidos concentrados es la disgregación en la preparación de pruebas analíticas. La manipulación de ácidos minerales calientes y concentrados a altas temperaturas que se lleva a cabo es una dura prueba para cualquier vitrina. Gracias a su revestimiento de grés o polipropileno de alta resistencia, la vitrina de ácidos concentrados está especialmente indicada para la manipulación de sustancias agresivas. Los armarios para ácidos y bases se encuentran justo debajo de su vitrina correspondiente. Los depuradores y filtros de aire pueden integrarse sin problemas en su instalación. Estos eliminan las partículas solubles en agua o grasa del aire que salen de las vitrinas, contribuyendo así a la protección de nuestro medio ambiente. En resumen, ideal para el trabajo con sustancias agresivas, revestimiento de grés o polipropileno. Ejemplo de vitrina de grandes montajes. Las vitrinas de grandes montajes se utilizan cuando se trabaja con grandes estructuras de ensayo, como es el caso del trabajo con columnas de destilación fraccionada o columnas de cromatografía. Estas tienen además otra particularidad. Los ensayos pueden realizarse fuera de la vitrina sobre una mesa con boleras e introducirse en la vitrina si fuera necesario. En resumen, mucho espacio para grandes conjuntos de aparatos, ideal para la colocación de mesas con ruedas. Por supuesto que nuestro objetivo principal es ofrecer seguridad. Debe garantizarse que la vitrina disponga de agua corriente, desagüe, agua parcialmente desanalizada, gas o aire comprimido en función de las necesidades del cliente. La seguridad frente a posibles fugas es especialmente buena y también, por supuesto, su diseño, su flexibilidad y su versatilidad. Existen muchas alternativas para la instalación eléctrica. El trabajo se realiza con un nivel de ruido relativamente bajo. Generalmente los manos están fuera de la vitrina. La guillotina frontal de nuestra vitrina se cierra automáticamente cuando el usuario va por una zona determinada. Actualmente el sistema Autoprotect es un producto de primera clase. Más seguridad, más funcionalidad, más innovación. El sistema Autoprotect es en la actualidad el elemento más destacado de los modernos sistemas de extracción. Se ocupa de que la guillotina se cierre automáticamente cuando no haya nadie trabajando en ella, a no ser que la barrera fotoeléctrica incorporada identifique objetos que sobresalgan. De este modo, las concentraciones de sustancias nocivas precedentes de la vitrina no llegan al aire que respiramos, quedando los empleados protegidos contra posibles explosiones. El elemento más destacado por su funcionalidad, considerado como una innovación excepcional, es el sistema Softmatic. Para activar el motor del sistema Autoprotect bastará con subir o bajar intuitivamente la guillotina, o con apretar el pulsador con la mano o con el pie. Asimismo, la guillotina frontal cerrada, en combinación con la regulación de extracción, mejora notablemente la cantidad de aire suministrada a la vitrina. Esto permite reducir de forma considerable su coste de funcionamiento. El controlador Air Monitor supervisa con una pantalla
la seguridad ejemplar que ofrecen las vitrinas de laboratorio de Göttermann es el resultado de décadas de experiencia en combinación con la aplicación de las técnicas de medición más modernas. En nuestro laboratorio de investigación, nuestros ingenieros optimizan la aerodinámica de las vitrinas hasta que éstas satisfagan todos los requisitos aerotécnicos exigidos por la normativa. Se prueba de forma exhaustiva la resistencia de componentes mecánicos como las guías de ventana. Bueno, pues un poco. Luego iremos viendo algún apartado más. Un poco saber, porque vamos a hablar de las vitrinas de gases, pues bueno, saber de qué estamos, hacernos la imagen de lo que vamos a hablar, ¿no? De qué requerimientos tiene esta vitrina, que cumple una normativa, está normalizado y tiene que cumplir una serie de parámetros porque es un elemento de seguridad de cada usuario y tiene que cumplir una serie de caudales de extracción, velocidad de paso de aire, la luminosidad tiene que ser adecuada, está legislado todo eso. Bueno, vamos a pasar a la parte 3, que es la instalación eléctrica dentro del laboratorio. Entonces, bueno, hablamos un poco de recomendaciones. Pues bueno, pues los cuadros generales dentro del laboratorio es lo ideal, porque nos hace sectorizar perfectamente dentro de un edificio el requerimiento específico de cada laboratorio, ya que hay elementos que tienen consumos eléctricos importantes, consumos eléctricos que le hablábamos antes de energía, la corriente estabilizada, grupo electrógeno para determinada maquinaria. Entonces, lo ideal es tener sectorizados los cuadros eléctricos en cada laboratorio. La ubicación, bueno, lo ideal sería en las estadas, si es posible. Nos habla, bueno, hay una cosa muy importante que se me olvidaba. De cara a llevar todo el tema de la instalación, ya no solamente la parte eléctrica, siempre hay unos puntos de transferencia, ¿no? Es decir, se empieza a hacer un edificio nuevo que se hizo en Valladolid concretamente, en el cual la constructora pues, realizó con los requerimientos de los usuarios y las visitas y demás, todo el tema de instalaciones generales para llevarlo hasta la entrada de cada laboratorio. Para mí es lo ideal. Lo ideal es que todas las instalaciones generales se lleven hasta un punto concreto en el cual a partir de ahí el instalador o el suministrador de mobiliario se haga cargo de, pues está en la puerta de entrada, tenemos todas las líneas necesarias, agua, gases, electricidad, servicios de informática, gases sectorizados, fácil acceso además, llaves de corte identificadas. La parte de constructora desaparece en un momento dado y toda esa certificación y homologación de instalaciones queda hecha hasta ese punto y a partir de ahí el instalador de mobiliario continúa con esas instalaciones. Por eso decía que es importante y lo ideal es coger los proyectos en la fase previa, ¿no? Porque cuando ya nos encontramos en una sala en la cual no hemos participado los fabricantes de mobiliario en ese diseño, en ese asesoramiento, pues, y lo vamos a ver en unas fotos aquí bastante representativas, nos encontramos que faltan instalaciones. Entonces, sí que nos ha podido decir el usuario a nosotros, oye, pues mira, yo requiero que para este proceso necesito aquí un gas concreto, un hidrógeno. Pero también necesito una toma trifásica porque tengo un equipo que necesita potencia eléctrica. Nosotros, lógicamente, en el mobiliario se lo vamos a poner, todos esos requerimientos, pero luego hay que alimentarlos. Entonces, insisto en ese triángulo de información que es primordial. Desde el punto de vista, y bueno, Carlos Fernández también lo sabe, que hay que tener ese flujo de información para no encontrarnos luego con instalaciones que no le faltan servicios, le faltan suministros y ya veréis unas fotos luego muy explicativas, muy significativas de todo lo que es bueno. Dentro de estos cuadros nos habla de unos requisitos mínimos dentro de un laboratorio, aunque luego hablaremos de los particulares y específicos. Nos dice que tiene que tener protección independiente para iluminación y equipos que no deben estar permanentemente conectados. Y unos circuitos mínimos que hay que tener, un circuito para iluminación. Aparte de lo que es la iluminación de la propia sala o del propio laboratorio, a veces en las mesas también se insertan luminarias para esa zona de trabajo concreta. Lo que hablábamos de las salas de balanza, ¿no? Hay que tener una iluminación más clara y precisa por la pesada que estamos haciendo. Entonces se requiere una iluminación
concreta y un circuito independizado para poder esa iluminación. Eso realmente es normativa también, pero bueno. Cuando nosotros enganchamos esa luminaria de nuestro mobiliario a esa línea de iluminación general. Nos dice que como mínimo habría que tener un circuito para cada una de las mesas de trabajo. Nos habla de un circuito monofásico, entonces tenemos 4 mesas, 4 líneas, en principio mínimo. Una para aparatos de gran consumo. Pues sí, es una parte importante. A veces comenta el usuario de cara a lo que es el desarrollo del edificio: voy a meter un autoclave, voy a meter un cromatógrafo. Vale, ¿qué necesita? Una corriente eléctrica. También es cierto que los investigadores a veces dan por hecho de que lo que ellos trabajan diariamente tienes que conocer todas las peculiaridades de ese trabajo, de ese proceso y del requerimiento de instalación que lleva esa máquina. Entonces hay que pedir información de todos esos equipos que van en el laboratorio para ver esos consumos concretos. Entonces hay aparatos de gran consumo, autoclaves, termodesinfectadores que llevan ya potencias importantes y hay que tratarlas aparte, un circuito aparte, con su sección de línea independiente y demás. Muflas, estufas, bueno, ya muy bien. Bueno, el cuadro del laboratorio, en este caso una laboratorio de física, pues bueno, pues tiene una limitación general de cuadro de red. No sé muy bien, aquí van corrientes trifásicas para todo el tema de vitrinas de gases, por ejemplo, es importante eso que hablábamos de las vitrinas de gases. Si os habéis fijado en las vitrinas, aparte de su extractor, que luego veremos ubicación y demás, y lógicamente es más recomendable que ese extractor sea trifásico, con lo cual ya nos orienta que esa vitrina tiene que tener corriente trifásica. Pero han enchufado una serie de equipos, que se reflejan en el vídeo, van enchufando unas mantas calefactoras, una serie de equipos en los cuales tienen consumo eléctrico importante. Entonces, en este caso, pues ya se dimensionó y se dejó corriente trifásica para diferentes vitrinas. Había una serie de equipos, aquí no se ve muy bien, pero bueno, equipos, como decíamos, autoclaves, una tontería que puede ser los lavavajillas, y lo pongo entre comillas porque es una lavavajilla de laboratorio, y es una termodesinfectadora. Las termodesinfectadoras, para cumplir su proceso de desinfección y de lavado eficaz, tiene una serie de reactancias en las cuales tienen que calentarse mucho para que el agua realmente haga su eficacia, ¿no? Y entonces tienen que ir conectadas a líneas trifásicas de potencia de consumo energético alto. Entonces no se va, no, es como una lavavajilla. Ojo, es una termodesinfectadora que necesita ese tipo de corriente más específica. Bueno, pues todo eso hay que protegerlo en los cuadros, lógicamente, que lleva la línea correspondiente para cada equipo. Aparte del mobiliario general, enchufes normales, que bueno, no, enchufe normal lo va a tener, pero sí lo particular. No hemos hablado de los requerimientos mínimos de esos cuadros eléctricos de la línea SAI. Eso es requerimientos mínimos, es decir, lo mínimo es una línea por mesa, una línea por aparato de gran consumo, línea de alumbrado, mínimo. Y a partir de ahí, pues nos surgen líneas de corriente ininterrumpidas. Entonces hay un cuadro anexo en el cual tenemos, aunque aquí pone grupo, que pone en general de grupo, bueno, no era grupo, era esta línea, y es para equipos principalmente informáticos, equipos que en caso de que haya un corte de luz, pues requiere poder salvar ese trabajo, esa utilidad, esa aplicación, tener 5 minutos, 10, que no aguantan mucho más, dependiendo del tipo, para poder guardar ese trabajo, ese proceso. Pero realmente equipos informáticos principalmente, claro. Líneas ya más específicas, aparte del SAI, que puede ser algo ya más normal dentro del laboratorio, hablamos de grupo electrógeno. Realmente hay equipos, y principalmente los ultracongeladores, frigoríficos en los cuales almacenamos muestras, y claro, nos vamos por la noche, nadie está en el laboratorio y hay un corte de luz. Bueno, pues no podemos prescindir de esa alimentación para estos equipos porque nos estropearía las muestras, lo que decíamos antes. Entonces necesitamos una corriente específica de grupo electrógeno que, aunque haya un corte de luz, nos garantice suministro de energía. Nosotros un poco nosotros sí, realmente se suele hacer así, lo identificamos por colores. Aquí en la foto no se ve muy bien, pero sí que los enchufes de grupo electrógeno se pueden identificar con un color verde y realmente es de distinto color. Los enchufes de red normal suelen ser grises, en nuestro caso también puede ser azules, en fin, pero sí discriminar el tipo de enchufe para determinadas potencias, consumos y tipo de corriente.
aquí se ve un poco mal, bueno, aquí tenemos enchufes de SAI, pues son rojos, perfectamente identificados, y yo más que identificarlo, lo que a veces hacemos es cambiar el sistema de conexión de ese enchufe. ¿Por qué? Porque pasan los laboratorios, llegamos con cualquier enchufe, con cualquier equipo, y el enchufe más cercano. Entonces, si la conexión, el supo, digamos, es igual para el SAI que para el grupo, que para el normal, la gente va a enchufar en el primer enchufe que le venga bien. Entonces es separar el tipo mecánico, lo que es el propio enchufe, con una conexión diferente, para que no carguemos sobre todo líneas. La línea del grupo hay que dimensionarla, pues ahí se dimensiona. Pero claro, si empezamos a enchufar, a veces nos pasa, nos llaman, ¿qué está saltando la línea eléctrica? Bueno, entonces nos encontramos equipos enganchados al SAI que no tienen por qué estar enganchados al SAI. Pero si la gente no lo sabe y el enchufe no te discrimina que puedas meterlo o no, pues se hace un mal uso de esas corrientes que están destinadas para otros efectos, ¿no? Entonces sí que nosotros identificamos y aparte de identificar cambiamos el tipo de conexión. Hablábamos de los aparatos específicos, ¿no? Dentro del laboratorio, aparte de lo que es mobiliario, que nosotros sí que, bueno, lo solemos decir, nosotros vendemos mobiliario y asesoramos de cara al mobiliario las instalaciones que se requieren para el uso que se le va a dar a ese laboratorio. Pero hay equipos en los cuales no intervenimos. Esos equipos pues son los que tiene el usuario que se va a llevar de la instalación antigua que tiene o que van a comprar nuevos y a nosotros a veces no nos lo dicen. Tampoco tenemos por qué saberlo. Pero sí es una pregunta importante de cara a la información porque requieren líneas específicas y que a lo mejor en el proyecto que voy al laboratorio nosotros me dicen es que no me lo has puesto. Ya, pero yo no sabía que tú ibas a poner ahí un autoclave. Entonces esas reuniones previas, información, que trabajáis, todo lo que tengáis, hay que decidirlo bien, saber los requerimientos que se tienen y bueno, todo lo que se van a trasladar o llevar. Entonces nos hablan de estufas, bufers, autoclaves, desinfectadoras, trabajadógrafos, que requieren líneas protegidas por, bueno, hoy en día casi es obligado, de diferenciales de alta sensibilidad, de 3.000 amperios, con los térmicos adecuados para esa potencia. Los enchufes normales de casa, los que ponemos normalmente para uso de mesa normal, los circuitos estos normales son 16 amperios, bueno, pues ya son 25, 32, con secciones de cambio mayor para soportar esos consumos, ¿no? Y cada vez más nos encontramos en los laboratorios que estos diferenciales de alta sensibilidad, dependiendo de los equipos que tengan, a veces saltan y no realmente es. El diferencial suele saltar por una derivación. Hay una derivación a tierra de un equipo y salta. Bueno, ha saltado, pero hay veces que saltan sin tener derivado ningún equipo y es porque hay equipos de alta frecuencia o con reactancias electrónicas que generan campos magnéticos que afectan a los diferenciales de alta sensibilidad y requiere diferenciales SI que se llaman, que son superinmunizados. Esto hoy en día en los laboratorios está a la orden del día. Laboratorios de diferenciales y protecciones superinmunizados, para evitar pues eso, desconexiones en caso de corrientes de alta frecuencia, lo que decimos, incluso por descargas de oxígeno atmosférico, tormentas que hay, pues afectan. Hay que poner este tipo de diferenciales. Bueno, conocemos un poco así a nivel general lo que son los equipos estos específicos, que no es mobiliario puro y duro, pero que sí que, bueno, conviene saber. Los autoclaves, que es ese tipo de izquierdo que tenemos, que bueno, pues un autoclave requiere una alimentación eléctrica específica, como hemos dicho, se utiliza principalmente para desinfección, para esterilización, trabajan a una presión alta y temperatura y humedad determinada, como una olla a presión, digámoslo así, pero bueno, para desinfectar y esterilizar. Lo que son las estufas, principalmente son para acelerar los procesos microbiológicos de las sustancias, sí que se utiliza mucho en animales, en estufas. Se aceleran esos procesos para el crecimiento de los microbios y demás, ¿no? Los hornos Mufla, que no sé por qué se abre la puerta y se cierra, porque yo eso no lo había hecho, pero bueno. El horno Mufla, bueno, que aguanta temperaturas, son para hacer ensayos térmicos, calcinaciones, para ver las aplicaciones de los materiales, condición de calor. Lógicamente, pues son a alta temperatura, hay que tener en cuenta, ojo, los tableros tienen que ser de un tipo adecuado para soportar esas temperaturas altas, no de cualquier tablero. Bueno, vamos a ir orientándolo un poquito cada equipo a cada mobiliario. Lo que son cromatógrafos de gases, que se utilizan para
ver las composiciones de los materiales, análisis químicos de materiales y demás, ¿no? Aparatos fuera del mobiliario o equipos que requieren una instalación eléctrica específica. Lógicamente, dentro de los laboratorios, aunque el área principal o las charlas principales son para el tema biosanitario, pero bueno, aquí vamos a hablar también de otros laboratorios donde se trabaja con inflamables, ¿no? Hay laboratorios en los cuales es tan grande la cantidad de inflamables que requieren un sistema de electricidad o de instalación eléctrica de seguridad aumentada, antirrefragante, lo que se llaman ATEX o EX, ¿no? Que son protegidas contra explosión. Entonces, todas esas instalaciones de esos laboratorios más específicos para trabajos con ese tipo de, por ejemplo, en Repsol, serán muchos estos tipos de laboratorios. Entonces, la instalación eléctrica tiene que ser aumentada de seguridad. En zonas mojadas, en laboratorios con grandes baños de agua que existen, aquí nos dice que las instalaciones y los aparatos deben ser estancos. Realmente estamos trabajando con agua principalmente. Y es más, nos dice que los aparatos portátiles que se utilicen tienen la obligatoriedad de funcionar a 24 voltios. Es decir, todo lo que hay dentro del laboratorio tiene un requerimiento especial y una instalación de seguridad eléctrica aumentada y antirrefragante, que luego veremos en las fotos, pero tú no puedes pasar un equipo de fuera y enchufarlo, porque toda la instalación antirrefragante que has hecho te la estás cargando con ese enchufe y ese portátil que estás enganchando, porque va a 220. Y tu línea no la tienes, o tu cable o tu ordenador no tiene esta connotación ATEX. Entonces, todo lo que tú pasas a esa sala tiene que funcionar a 24 voltios. No puedes enganchar nada que vaya a 220 voltios porque los cables que tú estás poniendo y enchufando no son ATEX, ¿no? Pero, bueno, conocerlo, ¿no? La base de los enchufes tiene que incluir soportada. Bueno, hoy en día casi es normativa, ¿eh? La protección de los enchufes, si os habéis fijado en el vídeo que hemos visto, cada vez que van a enchufar levantan una tapita y enchufan, pues bueno, pues tienen que estar protegidos contra salpicaduras, productos inflamables que se trabajan y demás para que no haya una salpicadura de ese inflamable, ¿no? Nos dice que en zonas con ambientes corrosivos, laboratorios que trabajan con ese tipo de ácidos, aparte de esta seguridad aumentada, pues hay que revestir las canalizaciones, los mecanismos con materiales aislantes inalterables a los vapores y a la base. Lo que decíamos al principio, sabiendo el tipo de laboratorio que es, pues vamos a ir adecuando instalaciones inmobiliarias al uso que se le va a dar. Eso lo hablábamos de las zonas ATEC, ¿no? Pues bueno, esto es una rutina base que nosotros instalamos en un laboratorio, químico, y hay una sala de inflamables en la cual, bueno, pues los enchufes, esto es un enchufe normal, pero tiene que tener esta resistencia, digamos, y que no sea atacable por la atmósfera explosiva. Pues bueno, pues tiene que tener la rosca del enchufe, es una rosca especial, no puede estar en contacto, todos los cables son protegidos. Esta parte que vemos aquí es la trasera de todas las luminarias y las señales. Todo tiene que estar con protecciones, no puede haber ningún cable expuesto que no esté protegido, ni con esa seguridad aumentada que estábamos diciendo. Continuamos con la misma vitrina, pues los enchufes que tiene toda la línea eléctrica. Esto es la extracción que hablábamos de la vitrina de gases. Esta es la extracción de lo que hablábamos antes. Normalmente las extracciones se suelen utilizar materiales de PVC para hacer la extracción porque aguanta perfectamente productos inflamables y corrosivos, no hay problema. En el caso de tema ATEX, la recomendación es chapa de acero. ¿Por qué? Porque podemos conducir la tierra, para tener en cuenta que por esta extracción van a pasar todos los vapores explosivos que estamos haciendo. Entonces, no pasa nada, se pasa por un tubo que además se coloca a costa de chapa galvanizada y no se ve en la foto, pero bueno, tiene un cable con conexión a tierra cada ciertos metros, el extractor también, una tierra lógicamente con una serie de protección especial, y el tubo de extracción en este caso sí que sirve, así como no serviría el tubo de extracción de chapa galvanizada para trabajar con corrosivos, porque la chapa se corroe con ácidos y demás. En este caso casi todo eso es obligado, por el tema de la equipotencialidad, la toma de tierra. La puesta en marcha de la vitrina, bueno, pues está alejada de lo que es el uso, donde vamos a trabajar con esos materiales explosivos.
Si os habéis fijado en las normales, viene ubicado aquí, en el sistema de control, que es ese display digital en el cual encendemos, apagamos, vemos el caudal que tiene, entonces aquí no es posible tenerlo y se tiene alejado, además en una zona estanca perfectamente aislada. Hablamos un poco de telecomunicaciones, aunque creo que ya habéis dado bastante bien todo el tema de redes informáticas, cableados y demás, pero bueno, solamente se cuadra así, muy general, de las interferencias electromagnéticas. Y luego sí que es cierto que diferentes universidades tienen sus propios criterios también para separar estas líneas de voz y datos que llamamos, ¿no? del resto de líneas eléctricas. Y aquí os hablo un poco de lo que es la separación de esas líneas de telecomunicaciones de los cables de fuerza. Entonces, bueno, dentro de la instalación, si tenemos tanto el cable de fuerza de línea eléctrica normal y el cable de voz y datos sin apantallar, y va por un canal que no tiene separador, por un canal directamente, una canaleta eléctrica que se llama, tiene que ir separados 20 milímetros. O sea, 20 centímetros, perdón, 200 milímetros. Si va en un canal que tiene separador de aluminio, dice que la distancia que puede ser mínima tendría que ser 10 centímetros. Y si lleva un separador de acero, 5 centímetros. Podría ir por un mismo canal con esa separación. No dice que si la fuerza está sin apantallar y los datos, el cable de datos está apantallado, pues puede ir a 5 centímetros si no tiene separador, si tiene el aluminio 2 centímetros y si tiene cable de acero, o sea, separador de acero, ese canal 5 centímetros, perdón, 5 milímetros. La fuerza apantallada de los datos sin apantallar, 3, 1 y 2, o sea, 30, 10 y 2 milímetros. Y algo fuerza apantallado nos dice que sí que es compatible, que se pueden llevar, ¿sabes? Si el cable de boceado está apantallado y el cable de fuerza está apantallado. Yo aquí, hablando con el suministrador y el instalador que nos trabaja en la parte de telecomunicaciones, nos decía, vale, sí, está apantallado, pero esa pantalla hay que engancharla a tierra, y esa tierra tiene que ser una buena tierra, no puede ser una tierra normal del edificio. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Así un poco como norma general. Bueno, pues hemos visto la parte de instalación eléctrica. Sí, a grandes rasgos también. Continuaremos otro día porque, bueno, lo vamos a hacer en varias partes. Sí, bueno, es que a las 2, más o menos... Yo tengo llave y esto, pero si queda alguna parte así que consideres importante, terminarla hoy. Pero casi tenemos temas por seguridad y control. Porque la persona de seguridad se va a hablar a las 2. Lo podemos hacer otro día, es que hay algo. Sí, yo creo que lo más conveniente es retomar la clase o ¿alguna duda ya que tenemos aquí Alejandro? ¿Alguna duda que quieres hacer? Yo una preguntilla. ¿Es lo mismo una vitrina de gases que una cabina de flujo, o sea, una cabina de bioseguridad? No es lo mismo. Lógicamente las cabinas de bioseguridad o la bioseguridad biológica es una cabina en la cual tiene un flujo de aire. Primero que no tiene extracción al exterior, que ya es una connotación importante. ¿Es la vitrina? No, la cabina de seguridad biológica o la cabina flujo laminar no tiene extracción al exterior. Lo que tiene son unos filtros y lo que se trata, bueno, ambas dos, el objetivo primordial es proteger a la persona de lo que se está haciendo de él. Eso tiene que quedar claro. La de seguridad biológica tiene un flujo laminar de aire, puede ser horizontal o vertical, es decir, el aire lo tira vertical o lo puede tirar horizontal, dependiendo si lo que queremos es proteger la muestra o queremos proteger al usuario. Bueno, tiene filtros y no tiene extracción al exterior. ¿Vale? Y la vitrina de gases es elemento también de seguridad de cada usuario, que sí que tiene una extracción al exterior, que lo que se trata es de que tú estés protegido. Ya no protegemos tanto la muestra, que en la cabina de seguridad biológica se protege más la muestra, sino que protegemos al usuario de lo que estamos haciendo dentro porque puede ser nocivo, puede ser perjudicial para la salud. Es importante a nivel de instalación, sobre todo, porque cabina de seguridad biológica o cabina flujo laminar, insisto, tiene un enchufe, puede tener un grifo de gas, que se suele utilizar, y poco más. Y la vitrina de gases tiene un extractor al exterior, tiene una tubería general para sacar esos vapores al exterior, y luego ya hablaremos otro día de esas extracciones, de esos extractores. O sea que
la de vitrina sería como que chupa todo lo que hay dentro, y la otra, la protección, es como una cortina de aire. Sí, hombre, en definitiva la vitrina de gases también genera una cortina. La cortina que genera es horizontal, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo al aspirar, estamos cogiendo aire del laboratorio y llevándolo hacia esa ventana que hemos visto, que sube y baja, y impide que lo que haces dentro te perjudique, te contamine. Y la variedad laminar a veces lo que se trata más de proteger la muestra. Y por supuesto, si estás en un laboratorio de seguridad biológica en el cual es nocivo para ya no para la salud, sino para el medio ambiente, los laboratorios de seguridad biológica son principalmente pensados para eso, para que los productos contaminantes, ya no contaminantes, es decir, nocivos para la salud, en los cuales estás tratando en posibilidad de sacar una vacuna adecuada para eso, si lo estás tirando al exterior, estás contaminando a toda la gente en vez de sacar esa vacuna. Entonces, protegemos la muestra principalmente, lo otro se puede tirar al exterior. Con un filtro, con tabla, no contaminas el medio también, porque en definitiva no lo respiras tú, pero lo estás tirando a la calle. No hay una normativa que te diga lo que tienes a la calle, ahí sí que es cierto. Dos cosas. Uno, respecto a lo que quieras hablar, pero primero, entonces, una sala de seguridad biológica, tipo P2, P3, P4, es más conveniente, más lógico que tenga una cabina de seguridad biológica, conforme al proceso de investigación que se va a desarrollar dentro, ¿no? Y a la seguridad biológica del experimento que no tenga salida al exterior, que se quede limitado como dentro del recinto seguro, del recinto biológico, ¿no? Sí. Por eso, ahí la cabina debería ser más de seguridad biológica o de flujo laminar. Normalmente se llama de flujo laminar, ¿no? Sí, es que realmente la cabina de seguridad biológica es una cabina de flujo laminar. Lo que pasa es que tiene, el flujo laminar es eso, es que tiene una corriente de aire laminar, vertical o horizontal, porque hay dos modelos. La de seguridad biológica es concretamente para tratar esto del para herbicida, para esterilizar, para que no salgan al exterior, y como está dentro de un área perfectamente estéril y que no tiene que salir nada de lo que ahí hacemos al exterior, pues lógicamente no tiene conexiones al exterior. Sí que tiene sus filtros, porque bueno, lo estás tirando dentro de la misma sala, pero lo filtras por los filtros. Como la misma sala tiene su sistema de extracción, que no lo tira al exterior, lo recupera, lo filtra y lo vuelve a meter, no sale nada al exterior, es un área confinada, entonces todo lo que está dentro. Era una de las zonas del final, lo puedo poner muy rápido. Entonces estamos hablando de las salas biológicas de presión negativa, ¿no? Sí, sí. De presión negativa. Claro. Es decir, salas P2 a P4. Claro, claro. Lo tenía que enseñar, pero bueno, lo veremos con detalle el próximo día. Bueno, el próximo día lo veremos. Sí, era en esto. Claro, nos dice solamente esto, ¿no? Los requisitos, el resumen de los requisitos, porque hay una serie de condicionantes también, depende del tipo de producto, pero el resumen de los requisitos nos dice en los laboratorios de seguridad del nivel 1, el 2, el 3 y el 4, nos dice aislamiento de laboratorio, no es necesario en el 1, el 2, en el 3 y el 4, sí. La sala que se pueda presentar para ser descontaminada, que también hablaremos el próximo día, esta sala se tiene que poder descontaminar. Entonces, el mobiliario que está ahí tiene que ser adecuado y demás para que soporte esa descontaminación, que se hace con un peróxido de hidrógeno, que es altamente agresivo. Entonces, lo que decíamos, entrar con la cámara de cierre hermético, que son las cámaras en las cuales tú te duchas anteriormente y demás. Una antesala, sí, lo tiene que tener. La antesala con ducha, autoclaves y la cabina de seguridad biológica. Entonces decimos, en el nivel 1 no es necesario tener, porque en el nivel 1 no está, lo que estás tratando son productos biológicos de los cuales ya tienes vacuna y no pasa nada si algo sale al exterior, porque no vas a contaminar el medio ambiente y nada. En el nivel 2 dice que es conveniente, en las fotos se ve mejor. En el nivel 3 y 4 es obligatorio tener una cabina de seguridad biológica, pero es obligatorio, por los niveles de contención que están muy y demás. Y bueno, luego, aquí se ve lo que sería una autoridad biológica 1, en general, en el cual tenemos encimeras normales, tenemos una vitrina de gases incluso, bueno, se puede llegar a tener, es decir, que no pasa nada porque, entre comillas, iremos al exterior lo que estamos ahí investigando porque no vamos a contaminar, ni vamos a producir, digamos, enfermedades que no se tenga curación, no tiene curación. Tenemos una lucha, tenemos una recogida de residuos generales. Bueno, en el nivel 2 así muy general, pues ya nos habla de que sí que es necesario tener autoclave. Aquí se tiene fuera, porque dice que, bueno, es conveniente, pero tampoco te dice dónde lo puedes tener en la antesala, no pasa nada. Ya tienes dos tipos de recogida de residuos, uno general y otro de residuos contaminados, pero ya te van guiando, ¿no?, toda la seguridad. Y ya te mete la cabina de seguridad biológica, o cabina flujo laminar. También tienes, insisto que de este tipo de seguridad biológica sí que se saben
las vacunas necesarias para atajar, pero bueno, se investigan en esas zonas, mejoras y soluciones y vacunas más eficaces, pero no pasa nada porque salgan al exterior. Entonces nos dice que los procedimientos pueden generar aerosoles, se efectúan dentro de una cabina, se ve una cámara de seguridad biológica en la cabina, las puertas se mantienen cerradas y llevan las debidas señales de riesgo biológico, residuos potencialmente contaminados se separan, que es lo que decíamos, para tratarlo aparte. Nivel 3, pues aquí ya tenemos una antesala, en la cual, por supuesto, no puede salir ya nada de lo que hay dentro al exterior, de ninguna de las maneras. La cabina está dentro, nos hacemos una ducha previa, recogida de vertidas, la ducha, veis un autoclave dentro, entonces, en fin, nos va discriminando dependiendo del tipo y lo del fondo, lo grande del fondo es una vitrina de gases. Se deja una vitrina de gases, realmente no puede ya salir al exterior. Efectivamente, ya no. En el 1 y el 2 sí podría ser, ¿no? En el 3 no. En el 3 no, eso está bastante. Oye, muchas gracias. Ahora que me voy, que se van los chicos de mi equipo a Chicago, entonces gracias. un poco a la instrucción. Venga, hasta luego. Sí que digo que nos lo va discriminando y realmente hay una normativa. Y hay un archivo que lo pasaré, que es un archivo de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, está sacando un poco todas estas frases. Es un tocho de 200 y pico páginas en la cual se habla de animalario, la variedad biológica, en fin, todos sus posiciones. Y bueno, no tenía un planito, la verdad, del tipo 4, pero bueno, ahí ya son virus como el ébola, virus en los cuales no se conoce, vacuna. Entonces, claro, cualquier persona que entra tiene que estar súper protegida, tiene tipos rusos, digamos que hay que contaminar todo el material, se incinera, en fin, ya, son requerimientos. De hecho, en España no hay ningún laboratorio P4. No hay, Bueno, supongo que lo teníamos al final, ya lo iremos viendo. Este es uno que se hizo aquí cerquita. Bueno, lo repasamos. El próximo Sí. día. Sí. Vale, bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Nada.
Claro que seguro. O tiene un bar de las parte europea de la seguridad privada. Claro, y luego digamos, y el tema de la semana de ya no se puede guardar, aunque uno pues tiene medias cañas con teclados, zonas identificadas, luego tienes dobles puertas, pero ya no desde la cámara no se la para el aire para afuera, pero sí es una sala blanca, una sala blanca. Ya lo veréis de manera un laboratorio que hemos hecho para que veáis un poco la distribución, todo bien. Sí, sí, ¿Qué te ha parecido? Es que por lo menos productivo, sé sincero, porque luego estás haciendo la inicia de la charla. no, y además nosotros también en investigación tú quieres ver los árboles, porque tienes un estudio a largo y tú tienes una serie de bichos en una etapa. Sí, es El bicho está en etapa larga, ya no sé qué va a pasar, ya no sé qué. Entonces ahora nos dicen, vamos a ver ese bicho desde el inicio hasta estar en ese paso, a estas condiciones, cuánto tarda, y entonces determinamos la forma de cadáver, y eso sí, que tiene algo que seguir, efectivamente, esto es que lo mismo post, que seguir. Yo te lo estoy diciendo desde ese claro, es que le quise ver antropólogo, entonces eso es lo que a veces se trata de salir de se acaban. Sí, sitios donde se hace diferencia porque son sitios específicos por eso hay universidades donde se investiga sí, o sea, la investigación en eso porque no se vale, pues ya se va a hasta luego. Hasta luego. Bueno, Venga, lo dejamos en nuestro catálogo, bueno, si ha cogido, que pasemos a fin de semana.